Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Carlos y son todos bienvenidos a mi canal. Esta es mi expectativa. Yo no quiero que piensen como yo pienso, solo quiero que piensen. Y la pregunta de hoy es, ¿podemos ser programados para hacer lo que otras personas quieran que hagamos? ¿Acaso les suena de algo la frase, tú no sirves para nada, nadie te va a querer con tantos hijos, eres fea? ¿Les suena de algo esta frase? La frase, por ejemplo, Dios te va a castigar si hace tal o más cual procedimiento. Dios te va a castigar, Dios te va a matar, Dios te va a destruir. Te vamos a expulsar. ¿Les suena de algo? Si no estudias para el examen, vas a perder la carrera. No vas a aprobar. Te vamos a jalar. ¿Y cuál sería la respuesta emocional? ¿Cuál sería la conducta? La respuesta emocional sería el miedo. Sería una conducta tal vez de evasión. Entonces, actuaríamos en base a eso. Tendríamos dependencia emocional de algunas personas. Si esta conducta se repite, o sea, si esta frase se repite constantemente, esa frecuencia puede hacer que nos lleguemos a creer ciertas frases, que incorporemos estas frases como un virus que condiciona nuestra vida, que nos limita, que nos hace ir por caminos que no queremos ir. ¿Acaso somos un robot susceptible a ser programados? ¿Acaso podemos ser programados por otra persona, como una computadora? Esto es posible y en la vida lo estamos viendo constantemente. De todos modos, examinemos algunos ejemplos de científicos que estudiaron esto en animales y después en seres humanos. Y aunque su visión fue un poco estrecha, fueron pioneros de la ciencia que hoy está vigente, gracias al avance en los estudios cognitivos junto a los estudios conductuales. Sí, el conductismo. Y uno de los pioneros en el estudio del conductismo es este hombre, Iván Petrovich Pavlov. Y algunos detalles de la biografía de esta persona nos dice que fue un fisiólogo ruso nacido en Rizán en 1849, fallecido en Leningrado en 1936. Alrededor de 1904 fue acreedor del Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Su principal obra es El reflejo condicionado en 1926, precursor de la teoría conductista biológica, pionero en el estudio sistémico del aprendizaje. No estamos hablando de cualquier persona. Este científico, este fisiólogo, fue muy reconocido por un experimento llamado los perros de Pavlov. Sí, en este experimento él estaba estudiando el sistema digestivo de los perros. Ya que Pavlov era fisiólogo, sus experimentos se vieron influenciados por esa especialización. En este experimento famoso llamado los perros de Pavlov se medían índices fisiológicos y gástricos, y precisamente las respuestas salivales de los perros de laboratorio ante el estímulo de los alimentos. Las observaciones de Pavlov eran simples. El poner alimento en el hocico de perros hambrientos, estos empiezan a segregar saliva procedente de las glándulas salivales caninas, lo que llamó el reflejo de salivación. Además, observaron que los canes que utilizaban en sus experimentos también salivaban cuando la comida todavía no había llegado al hocico, cuando la comida era simplemente vista o olida, obteniéndose una respuesta semejante. También observaron que la salivación de los perros se producía ante la presencia de los propios experimentadores y luego determinaron que podía ser resultado de una actividad fisiológica y psicológica. Entonces realizó el conocido experimento consistente en hacer sonar un metrónomo justo antes de alimentar a los perros, de manera que tras varios ensayos repetidos comprobaron que los perros comenzaban a salivar nada más presentarse el estímulo, que previamente era neutro y que pasó a ser condicionado. En conclusión, el perro salivaba ante la mera presencia del estímulo, que sistemáticamente anunciara la comida. Dicho de otra forma, Pavlov fue asociando estímulos inicialmente neutros, pues además del metrónomo utilizó otros estímulos como una campana, música, luces, con la llegada de la comida. Teniendo en cuenta que los perros salivaban de forma natural al entrar en contacto con alimentos, Pavlov comprobó que después de mostrar algunas veces el alimento asociado al estímulo neutro, el perro salivaba cuando éste se presentaba a pesar de no ver ni oler el alimento. En definitiva, el perro había sido condicionado de tal forma que ahora respondía a un estímulo que antes no provocaba en él dicha respuesta. Esto llevó a Pavlov a desarrollar un método experimental para estudiar la adquisición de nuevas asociaciones entre el estímulo-respuesta. Indudablemente,
las que había observado en sus perros. No podía ser innata o naturales de esa clase de animal, por lo que concluyó que debían ser aprendidas o condicionadas. Por lo que el condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano o respondiente, es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Pavlov y corresponde al mecanismo por el cual una respuesta o conducta refleja o respondiente se presenta ante un estímulo, es decir, el organismo responde automáticamente ante dicho estímulo. Nosotros podemos ser condicionados de la misma forma. Ejemplo, salivamos al pensar en un plato que nos gusta mucho. En este sentido debemos resaltar entre respuestas incondicionadas, o sea, respuestas naturales o no aprendidas. Ejemplo, las pupilas se contraen o se dilatan según la cantidad de luz que llega a los ojos. El cuerpo suda cuando la temperatura exterior aumenta. O respuestas condicionadas, aprendidas. Ejemplo, si nos bañamos en el mar y casi nos ahogamos, podemos reaccionar con miedo la próxima vez que veamos el mar. Así Pavlov descubrió que la conducta se puede condicionar. Hemos hablado un poco de Pavlov, ya que esta fue la base para que otros científicos desarrollaran las teorías conductistas, las corrientes filosóficas del conductismo que hoy conocemos. Uno de ellos fue John Broad Watson, o J.B. Watson. Nació en Greensville, Carolina del Sur, Estados Unidos, en 1878 y falleció en New York en 1958. Fue psicólogo estadounidense a quien se le atribuye la fundación de la Escuela Psicológica del Conductismo. Fue el primer graduado del doctorado en psicología en la Universidad de Chicago. J.B. Watson, tomando como base la asociación estímulo-reflejo de Pavlov, fue más allá y experimentó con humanos. Sí, este fue el caso del pequeño Albert. Watson se propuso demostrar que los temores infantiles y otras reacciones emocionales eran adquiridas, no innatas. Para ello, hizo un experimento en 3 fases. En este caso, encontró un niño que fuera como un lienzo en blanco. Este fue el caso del pequeño Albert, al cual se le puso delante de él varios animales para ver si tenía algún tipo de miedo. En esta primera fase, el niño demostró que no tenía miedo a ningún tipo de animal. En la segunda fase, se le mostró al pequeño Albert una rata de laboratorio. Al mostrarle la rata, el pequeño trata de abalanzarse sobre ella y jugar con el animal. Sin embargo, detrás de él, Watson agarra un martillo y una barra de metal y golpea, da un golpe fuerte. Entonces el pequeño se asusta y se echa hacia atrás. Continúa el experimento varias semanas después, haciendo lo mismo. Se le vuelve a mostrar al pequeño la rata y Watson detrás nuevamente golpea sobre la barra de metal con el martillo y ese ruido fuerte hace que el niño se asuste y llore. Tras varias repeticiones, este ya no quiere jugar, ya no quiere tocar la rata, ya no quiere jugar con ella. Aun cuando Watson ya no golpea la barra de metal produciendo un ruido fuerte, el niño ya no quiere jugar con la rata, se rehúsa, llora. Esto demuestra que el miedo se puede aprender. El condicionamiento clásico de Pavlov y Watson se da por la asociación entre estímulo-reflejo. Pero hay otro condicionamiento que es muy diferente al condicionamiento clásico, y este es el condicionamiento operante de B.F. Skinner. Este hombre fue un psicólogo, filósofo social y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como la interacción del individuo con el ambiente y el aprendizaje por medio del refuerzo. Realizó estudios y trabajos bastante controvertidos, en los cuales propuso el uso extendido de técnicas psicológicas de modificación de la conducta, principalmente el condicionamiento operante, para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana como una forma de ingeniería social. A diferencia del condicionamiento clásico, que se da por la asociación entre estímulos-reflejos, el condicionamiento operante se da por la asociación entre estímulos, conducta y refuerzo. El condicionamiento operante, el comportamiento es seguido de una consecuencia, la naturaleza de esta modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro. En el condicionamiento operante, el comportamiento es seguido de una consecuencia. La naturaleza de esta modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro. Este puede estar dado por 3 mecanismos: refuerzo, extinción y castigo. El refuerzo es el estímulo que sigue a una respuesta y aumenta la probabilidad de que ésta se repita en el futuro. Este puede ser positivo o negativo. Si es positivo, las respuestas que son recompensadas tienen más probabilidad de repetirse. Si es negativo,
respuestas que reflejan actitudes de escape a situaciones no deseables tienen alta probabilidad de repetirse. En la extinción, las respuestas que no son reforzadas son poco probables de que se repitan. Y en el castigo, respuestas que son castigadas con consecuencias no deseables cambian. En este condicionamiento se da la asociación entre estímulo, conducta y refuerzo. Y para demostrarlo, Skinner realizó un experimento muy conocido, denominado la caja de Skinner. Veamos. En el experimento de la caja de Skinner de 1938, una rata se colocaba en una jaula cerrada y aislada acústicamente, de modo que el animal no fuera alcanzado por estímulos externos. En la jaula había una pequeña palanca cuya presión provocaba la caída de una bola de comida. La palanca, además, estaba conectada a un plumón externo. Al bajar la palanca, el plumón marcaba el papel que corría sobre un rodillo, permitiendo así registrar la frecuencia con la que bajaba la palanca. La rata, metida en la jaula, explorando el entorno y moviéndose a voluntad, presionaría la palanca tarde o temprano, provocando la caída de la bola de comida. La rata presionaba la palanca varias veces en un corto periodo de tiempo, y los intervalos entre la presión o entre las presiones coincidían con el tiempo necesario para comer la bola de comida, después de lo cual la palanca no se presionaría durante un cierto periodo de tiempo, porque el animal estaba saciado. Luego, después de un tiempo, la rata se dirige decididamente a la palanca, comienza a presionar y a comer. El objetivo de la caja de Skinner fue comprender cómo el comportamiento humano cambia según el efecto. Si hay una consecuencia agradable, el sujeto tiende a repetir el comportamiento. Si, en cambio, la respuesta es desagradable, el sujeto tiende a abandonar un comportamiento. La jaula de Skinner nos permite evaluar cómo el refuerzo actúa sobre la respuesta operativa, examinando el aumento del ritmo con el que se manifiesta el comportamiento. Su interés no residía en la asociación de estímulo incondicional, estímulo condicionado, como en el caso de Pavlov, sino en la posibilidad de modificar la frecuencia de ocurrencia de un comportamiento surgido espontáneamente, administrando un refuerzo. El condicionamiento también podía darse por omisión de un estímulo negativo, refuerzo negativo. En este caso se introducía la rata dentro de una caja con el suelo electrificado. Si pulsaba el botón, la corriente dejaba de pasar por el suelo. De este modo, la rata aprendía a pulsar el botón para dejar de sentir dolor. Bueno, en el condicionamiento operante, que asocia estímulo, conducta y refuerzo, el refuerzo es muy importante. Yo creo que el más importante de esta triada. Por ejemplo, refuerzo positivo. Dar un premio de comida a un perro cuando se sienta. Consigue que el perro aprenda a sentarse y lo haga más. Felicitar a un niño cuando se ha terminado el plato de verdura. Consigue que el niño aprenda que comer verdura es algo positivo y aumenta dicha conducta. Cobrar comisiones. Consigue que un trabajador que recibe un dinero extra por cada venta aumente las conductas necesarias para vender y para vender más. Ejemplo de refuerzo negativo. Dejar de reñir a un niño cuando obtiene una buena calificación consigue que el niño aumente la conducta necesaria para tener mejores calificaciones. Lavar los platos, tarea que corresponde a tu pareja, porque él o ella ha cocinado antes. Consigue que tu pareja cocine más. Dejar salir de clases antes a los niños que han participado en la clase. Consigue estimular la participación de los niños. Ejemplo de omisión. No prestar atención a un niño cuando se está comportando mal. Por ejemplo, haciendo una rabieta en la calle. Si al realizar la conducta no recibe atención, la conducta tiene más probabilidad de reducirse. No contestar a un niño cuando habla mal, por ejemplo, cuando grita o utiliza malas palabras, al ignorarle, cuando realiza dicha conducta propiciamos que disminuya su frecuencia. No interactuar con nuestra mascota cuando ladra. Dejar de prestarle atención consigue que la conducta disminuya. Ejemplo de castigo. Dar trabajo extra a los alumnos que han interrumpido en la clase. Consigue que los alumnos interrumpan menos. Quitar la consola al hijo que no ha recogido la ropa. Consigue que disminuya la conducta de no recoger la ropa. Regañar a un niño cuando ha tenido una mala calificación. Consigue que las malas calificaciones se reduzcan. Bien, estamos llegando al final de este video. Espero que mi contenido les haya servido de algo.
que les sea de provecho, porque lo he hecho con mucho amor. Gracias. Le doy gracias por escucharme y les pido que le den fuertemente al botón de suscribirse y like para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Gracias por escucharme y gracias por el apoyo. Nos vemos. Hasta luego.